Buceando la provincia también en verano, con Eugenia Younis. Ya no eras egipcio, me dejaste con los huevos lisos. 11:44 y ya lo decía la artística porque vamos a pasar a compartir para nosotros, que es la primera vez, Arialipi, Sí. unas hermosas columnas que vemos a veces por YouTube y que hemos compartido y gustado y me gusteado mucho darle todo ese amor algorítmico a estas columnas, porque ya estamos en comunicación con Eugenia Younis, que es columnista de historia en este No Hay Playa Hermoso y obviamente en distintos programas aquí en la programación de Estación Sur. Buen día, Eugenia. Franco y Arianda te saludan de acá. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Estoy en Mar del Plata con un día precioso, por eso estoy saliendo por Zoom, por, no sé, Meet creo es. Y vamos a hablar un poco de el movimiento obrero y del origen del movimiento obrero en la Argentina. Es Espectacular. la primera vez que charlamos nosotros, pero venimos haciendo como un repaso de ese país del siglo XIX al que nuestro presidente desde la campaña hace referencia como un lugar al que sería deseable volver, según él. Para atrás, siempre volver para atrás. Porque para adelante no sabemos, entonces él quiere volver para atrás. No sabe cómo. No, y además el siglo XX para él es como un horror todo, de principio a fin casi, entonces nos vamos cada vez más atrás, 1800 algo. Y ayer fue paro nacional y me parecía que era un buen momento de revisar un poco el origen de la lucha de los trabajadores por condiciones de trabajo, por condiciones de vida, por derechos en la historia de nuestro país. Entonces volvemos a ese siglo XIX en el que se empieza a conformar el movimiento obrero de la Argentina, de la mano de la inmigración, de esa inmigración europea que empezó a llegar desde mediados del siglo XIX, 1852, un poquito más adelante, masivamente a partir de 1880, inmigración europea mayoritariamente española e italiana, pero también de otros lugares de Europa, y que no vinieron solamente a traer su fuerza de trabajo y la civilización europea que nuestros intelectuales del siglo XIX añoraban, sino que también trajeron una tradición de militancia en esa Europa que se estaba industrializando. Entonces llegaron a la Argentina muchas inmigrantes con una tradición socialista y anarquista fundamentalmente. Nuestros primeros inmigrantes llegaron a instalarse en el campo, porque era una mano de obra requerida para el desarrollo de ese modelo agroexportador que estaba insertando a la Argentina en el mercado mundial. Y la naturaleza misma del trabajo rural hacía que fuera difícil organizarse, porque es un trabajo estacional, claro, porque tiene mucho trabajo de migrantes golondrinas, claro, de temporáneos. campo. Exactamente. El trabajo temporario muy relacionado con la actividad. Las características mismas de la actividad hacían que fuera difícil la organización por la lucha. Me imagino también, perdón Eugenia, las distancias y sobre todo en esa época y también las grandes extensiones de tierra a la hora de, por ejemplo, no sé, poder hacer una reunión con los compañeras que laburen en el campo de acá al lado, por ejemplo. Tal cual. Era como esta idea, pero además los que llegaron al campo, muchos de ellos tenían como pequeños capitales, arrendaban pequeñas parcelas de tierra. En general el trabajo asalariado, como lo entendemos hoy aún era más para los migrantes golondrina, los que tenían una vida en el ámbito rural, eran más inmigrantes que habían llegado con sus familias para explotar pequeñas parcelas de tierra en distintos espacios que los grandes propietarios arrendaban para que ellos desarrollaran sus actividades, y en muchos casos el arriendo se pagaba en dinero, pero muchas veces también en porcentajes de las cosechas. El movimiento obrero, como lo conocemos hoy, empieza en las ciudades. Empieza con los trabajadores en distintos rubros de las ciudades. El transporte fue un movimiento que motorizó mucho la actividad sindical, la actividad del movimiento obrero, pero también muchos de estos trabajadores que cuando no trabajaban en el campo iban a las ciudades a trabajar y entonces llegaban y ahí sí tenían posibilidades de agruparse.
La primera huelga que está documentada en reclamo de condiciones salariales fue en 1878, de la mano de la Unión Tipográfica Bonaerense. Fue una de las primeras, por lo menos la primera documentada, luchas obreras de los trabajadores de las editoriales, de los diarios, que reclamaban por mejores condiciones de trabajo, pero fundamentalmente se resistían a una baja de salarios que había empezado con una imprenta y que otras empresas rápidamente quisieron imitar. Si una imprenta baja los salarios, qué mejor noticia para los otros imprenteros que decir, chau, listo, nos ponemos a tiro. Algo que parece que es cíclico también en la historia, ¿no? Sí. Esto de que, bueno, nos ponemos de acuerdo en bajar los salarios y de repente todo el sector intenta hacer lo mismo. Pero es que es un acuerdo tan claro, porque que bajar derechos, bajar salarios, pero además, digo, estaban reclamando trabajar un mínimo de 10 horas al día. O sea, no era que estaban pidiendo la jornada de 4 horas, Claro. estaban pidiendo un mínimo de 10, 12 horas por día y que no les bajen el salario por esa cantidad de horas. Más de 1.000 trabajadores entre septiembre y octubre de 1878 entraron en huelga. Los empresarios rápidamente intentaron contratar a tipógrafos uruguayos para llevar adelante sus publicaciones, pero los trabajadores uruguayos, en solidaridad con los argentinos, decidieron que no iban a ser contratados para esa tarea. Y finalmente los dueños del diario La Prensa y el Diario Nacional, que eran las principales publicaciones en ese momento en Argentina, tuvieron que negociar, y lo que negociaron fue volver a los salarios anteriores a la reducción y reducir la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 horas en verano. O sea, miremos lo que estábamos negociando, chicos. Sí, sí. Era como piso, era la base de todo. En un contexto en el cual el Estado no intervenía para nada en el conflicto entre los empresarios y los trabajadores y en el que la legislación laboral era inexistente. Claro. A partir de ese momento empieza a usarse la huelga como un instrumento de reclamo frente a las patronales. Y los reclamos eran, en todos los casos, bastante similares. Era aumento de salarios, reducción de la jornada laboral, pago de haberes atrasados cuando había haberes atrasados y mejoras en las condiciones de trabajo que muchas veces eran por demás precarias y en algunos casos insalubres. La mayoría, en este contexto empiezan a surgir las organizaciones obreras institucionalizadas. Claro. Esta idea de que tiene que empezar a haber agrupaciones sindicales de la mano de los socialistas y los anarquistas. Los anarquistas promovían una acción política mucho más institucionalizada. De hecho, el médico Juan B. Justo en 1894 impulsa una primera publicación, que es La Vanguardia, que era la expresión de prensa del Partido Socialista, y también empieza esta idea de que tenía que haber una expresión partidaria de esas ideas y funda el Partido Socialista Obrero Argentino. Empieza a haber como una idea de que la lucha y la participación política tiene que ser institucional, tiene que haber distintas instituciones que agrupen por actividad, pero también que nucleen a las agrupaciones obreras y que encabecen los reclamos de los trabajadores. Y siempre tuvieron como una actitud muy institucionalista en el sentido de participar de elecciones, de que los partidos políticos tenían que representar a los trabajadores, y es así como en 1904 Alfredo Palacios es elegido como, por la capital federal, por el barrio de La Boca, como el primer legislador de Partido Socialista elegido en Latinoamérica, no solamente en Argentina. Y es el... Sí, decime. Este momento, digo, en el cual se discute la representatividad y la disputa de poder concreto de este sector hacia adentro de la discusión del horizonte del Estado argentino, incluso previo a sanción de voto. O sea, estamos hablando de participación. Sí, tal cual. Claro. Antes de la ley Sáenz Peña, sí. Claro, o sea, de participación concreta, así, bueno, nosotros tenemos que tener representantes en estos lugares y tenemos que poder discutir el horizonte, pese a no votar, ¿no? Que claramente igual era ya una discusión, entiendo, en varios actores. Sí, o sea, el voto en ese momento no tenía la forma de universal, secreto y obligatorio, era un voto voluntario, era un voto cantado, era un voto en el que
estaban excluidas las mujeres, por supuesto, la universalidad era masculina, pero no obstante, también era como esta idea primero de la organización de los trabajadores, nucleados por actividad y nucleados en función de sus necesidades como trabajadores, a través de una vía institucional que era la participación de sus representantes en la legislatura, es decir, ir al Congreso Nacional. Alfredo Palacios fue quien presentó en 1906 la primera ley, o el primer proyecto de ley que tenía que ver con descanso dominical. Claro. No, era esta representación, era la idea de una representación institucionalizada, y a diferencia de los anarquistas, ellos no creían en la huelga general como una estrategia, para ellos era una medida demasiado extrema, y sí creían en esto, ¿no? En los avances en la organización a través de cooperativas, es así como se forma el hogar obrero, distintas instituciones mutuales que tenían que ver con organización de los trabajadores, con logros a través de la lucha de los trabajadores y con la instancia legislativa. Por otro lado, estaban los anarquistas, que sí creían, por supuesto, llevaban adelante todo lo opuesto en términos de institucionalidad. Ellos creían que vivíamos en una sociedad que estaba viciada por las instituciones y estaban en contra o a favor, en todo caso, de desarmar todo lo que tuviera que ver con patronales, gobierno, en última instancia, desarmar el Estado. Me interesa como comparar esto, ¿no? Como el desarme del Estado pasado y presente, ¿no? ¿Quién está llevando adelante o quién está pretendiendo impulsar el desarme del Estado y en nombre de qué reivindicaciones? Bueno, los anarquistas querían esto, tenían como una idea más de choque, más de la acción directa, a través del sabotaje, por ejemplo, individual, o a través de la huelga general como una estrategia organizada del movimiento obrero para tener determinados logros. Fundan el movimiento La Protesta, y el periódico La Protesta, perdón, que era un periódico de difusión de las ideas del anarquismo, y en 1901 se forma la FOA, la Federación Obrera Argentina, que nucleaba la mayoría de los gremios del país. Esta es la primera central obrera en nuestro país, la Federación Obrera Argentina, en la que convivían anarquistas y socialistas, pero que terminaron encabezando los anarquistas después de que se aprueba la ley de residencia. En 1902, ¿qué pasaba con toda la conflictividad obrera? Bueno, vamos a la huelga. El gobierno logra sancionar la ley de residencia, que era una ley que permitía al Estado Nacional expulsar a aquellos extranjeros que consideraran peligrosos sin juicio previo. Claro. Es decir, vos eras extranjero, no estabas nacionalizado, protestabas o tenías algún tipo de denuncia o eras sospechado de promover el desorden público, etcétera, listo, a tu país. Es como el protocolo de Patricia Bullrich, pero de principio del siglo XX, digamos. Bueno, una cosa claro, así. Igual, algo a lo que se pretende volver de alguna manera con algunos de los puntos, tanto del proyecto de ley como del DNU, pienso, ¿no? Esto de lo que tiene que ver con la universidad, concretamente de los extranjeros, y también esto que vos comentás sobre, bueno, si tenían algún delito, bueno, cómo se los va a tratar luego de estos proyectos. Tal cual, Ari. Es que es una idea que está dando vueltas, esto de que los extranjeros, primero penalizar la manifestación, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es claro, hay algo de el desorden público que se quiere, que se supone que la lucha obrera o la lucha de los trabajadores y trabajadoras genera, que se quiere combatir a través de penalizarla, a partir de restringirla a punto tal, o sea, se llegó, el artículo se sacó, pero digo, en el proyecto de ley ómnibus estaba esta idea de que si había más de 3 personas... Sí. Ahora son 30. Ahora son 30. Le agregó un 0, Pato. Ya es un cumple eso. Claro. Bueno. Claro. Pero digo, esta idea de que juntarse y que la organización comunitaria tiene algo de desorden que no es deseable. Digo, es desarmar lo comunitario de alguna manera y está por ahí. Bueno, en 1902 se sanciona la ley de residencia porque, por un lado, el Estado Nacional lo que hacía era reprimir cualquier tipo de manifestación pública de lucha de trabajadores, pero por otro lado encontraba una explicación en la extranjería, es decir, en estos inmigrantes que habían llegado a Europa con ideas peligrosas y que atentaban no solamente contra el orden público, sino contra la idea de nación deseable que existía en ese momento. Entonces,
con la ley de residencia lo que se logra es deportar a estas personas y devolverlas a su país de origen. Frente a esto, surge la idea de huelga general, los socialistas se oponen, siguen considerando que esto es algo demasiado extremo, que hay que ir por la vía legislativa y que, etcétera. Los anarquistas dicen no. Y ahí se produce una fractura dentro de la Federación Obrera Argentina y se forman dos agrupaciones, las dos agrupaciones que llegaron hasta 1910, que son la Federación Obrera Regional Argentina, liderada por los anarquistas, conocida como FORA, y la Unión General de los Trabajadores, que era liderada por los socialistas. Esta huelga, a partir de la ley de residencia, tuvo un alto acatamiento. El gobierno empezó a encontrar el decreto del estado de sitio como una estrategia válida para controlar el movimiento de trabajadores en el espacio público. Es decir, con el estado de sitio lo que se hacía era encarcelar a quienes se encontraban movilizados en las calles, se deportaba a los extranjeros y se encarcelaba a los argentinos o a aquellos extranjeros que ya estuvieran naturalizados. Claro. Esto fue como el modo de resistencia en distintos momentos de nuestro país. Entre 1902 y 1910 hubieron 7 huelgas generales. Todas tuvieron como consecuencia represión, deportación de extranjeros, encarcelamiento de argentinos y situaciones en las que aparecía como la idea pública de que la protesta era una estrategia válida, pero a la vez que tenía consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras muy importantes. Claro. Llegamos a 1909, el 1 de mayo de 1909, la FORA decide, y la Federación Obrera Anarquista decide llevar adelante un acto recordando a los mártires de Chicago el 1 de mayo. Esta movilización fue reprimida, tuvo un resultado de varios muertos, muchos heridos, mucha gente presa, y a partir de ese momento se convoca a una huelga general por tiempo indeterminado de las dos centrales obreras. Socialistas y anarquistas se unen en este caso porque entienden que fue una represión totalmente desmedida frente a un acto que a lo que iba era a generar una especie de recuerdo, de reclamo y de reivindicación de la lucha de los trabajadores a nivel internacional, no solamente en relación con lo que estaba pasando en la Argentina. Esta huelga tuvo un éxito parcial, duró un poquito más de 2 semanas, y lo que logró fue la liberación de los presos que estaban presos por causa de la huelga y la reapertura de los locales obreros, porque se habían cerrado todos los locales anarquistas y se había prohibido las publicaciones que tuvieran algún tipo de sesgo político, tanto socialista como anarquista. ¿Locales sería una especie de qué unidad básica? Como unidades básicas, pero claro, de anarquistas y de socialistas. En ese momento todavía no teníamos unidades básicas. Claro. El clima general era era un clima en el cual era bien visto por parte de las autoridades la represión como una estrategia frente a la conflictividad social en un país que se estaba acercando al centenario de la Revolución de Mayo. El escenario de 1910 fue un escenario muy contrastante, porque tenía una conflictividad social altísima en un contexto en el que no había leyes laborales, en un contexto en el que la conflictividad obrera en términos de huelgas generales, en términos de movilizaciones y en términos de represión era muy alta, pero a la vez teníamos los festejos del centenario, claro, en el que estábamos poniendo todo, en el que estábamos invitando a los principales líderes, reyes, reinas a nivel mundial para que vinieran a ver el progreso argentino. Entonces esto había que acallarlo de alguna manera, no era posible llegar al 25 de mayo de 1910 con una conflictividad pública tan elevada, y era hacer todo lo posible para evitar llegar a ese momento de esa manera. Pero llegamos al 14 de noviembre de 1909, cuando la conflictividad empieza a tener un símbolo, y ese símbolo empieza a ser Simón Radovisky, este anarquista que atentó y terminó con la vida del jefe de la policía, Ramón Lorenzo Falcón, que había sido quien había encabezado además la represión contra las principales huelgas, claro, de principios del siglo XX,
y que se había cobrado la vida de muchos de los compañeros y compañeras que en ese momento estaban, y digo compañeros y compañeras porque tanto los socialistas como los anarquistas tenían una mirada muy a favor de la participación política de las mujeres, y las mujeres tuvieron una alta participación política en todo lo que implicó la lucha obrera de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina. Y que pese a las diferencias, Eugenia, también había un patrón de solidaridad, de lucha, y sobre todo cuando, a pesar de las internas obviamente y disputas que siempre existen en la historia, hay un grado esto de identificación de solidaridad cuando hay una represión sobre o un cierre de una de las unidades básicas, como decíamos recién, por ejemplo. Sí, tal cual. Existía esta idea de la conciencia de ser trabajadores. Simón Radovisky atentó contra la vida de Ramón Falcón, salió corriendo, quiso atentar contra su propia vida. Cuando se vio cercado por los policías, gritó dos veces seguidas: viva el anarquismo, viva el anarquismo. No sé si habrá gritado viva el anarquismo, carajo, pero tuvo su expresión, su momento de vivas a sus ideas, y él mismo se transformó en un símbolo de lo que era el anarquista peligroso, el trabajador peligroso, ese sector de la clase obrera que era peligroso para la nación. Radovisky estuvo a punto de ser condenado a pena de muerte, y no lo fusilaron porque un tío pudo presentar en el juicio la partida de nacimiento donde se demostraba que era menor de edad. Claro. Entonces fue condenado a reclusión por tiempo indeterminado en la cárcel de Ushuaia, donde estuvo durante 21 años. Y él mismo se transformó en el atentado. En la figura de Ramón Falcón estaba la figura del Estado, y en la figura del Estado estaba eso que queríamos cuidar, porque era ese núcleo institucional que estaba impulsando el desarrollo de la nación pujante que era la Argentina en 1910. Me parece que hay como una ensalada de cosas, como una cantidad de variables que cambiaron de signo. Sí. El atentado contra el Estado, que hoy es el Estado opresor, y que antes era opresor de los trabajadores y ahora es opresor de los empresarios. Un signo de valoración del empresariado que en el pasado era el empresariado explotador frente a un Estado que no reconocía leyes laborales ni derechos laborales, y que solo intervenía en tanto garante de la seguridad pública, con represión y con expulsión de los trabajadores que participaban y que eran extranjeros y que eran acusados de ser peligrosos y de traer ideas peligrosas a la Argentina, que atentaban contra el progreso. Y es la conclusión a la que vengo llegando sucesivamente en todas estas columnas. Es decir, desde un lugar distinto, pero lo que se está impulsando realmente es volver a ese lugar, realmente es volver a un Estado que, frente al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras, encuentra la represión como una estrategia válida y legítima, la deportación de extranjeros o la exclusión de extranjeros de ciertos derechos que ya en principio podrían no ser discutidos, y digo en principio porque no sé de acá a 2 años qué va a pasar, de los extranjeros también. El desarme de derechos de los trabajadores y esa vuelta al siglo XIX en la que los trabajadores todavía no tenían un reconocimiento legal de derechos de los trabajadores. Me parece que cuando se habla de la vuelta al pasado, cuando se habla de la vuelta al siglo XIX, realmente se quiere volver ahí. Claro. Me parece que si queremos saber de qué nos están hablando cuando nos hablan del añorado 1860, nos están hablando de esto, nos están hablando de la intención de desarmar la organización de trabajadores y trabajadoras, la intención de desarmar esta idea de que trabajadores y trabajadoras tenemos derechos que tienen que ser cumplidos, la idea de desarmar la intervención del Estado más allá de la represión y la garantía del orden público. Son un montón de cosas que están apareciendo hoy como deseables, que eran parte de lo que sucedía en el siglo XIX y en la que durante un siglo entero, ya no estamos hablando de 10 años, 15 años, los últimos 50 o donde quieran encontrar la madre del desastre,
sucedió. Digo, son 100 años, es todo el siglo XX y un poco más en el que trabajadoras y trabajadoras, argentinos, argentinas, extranjeros que quieran habitar el suelo argentino, tienen reconocidos como derechos en la Constitución Nacional a través adquiridos. de leyes y que hoy de un plumazo buscan no solo ser derogadas, además se busca construir un sentido común en el que todo esto es nocivo y atenta contra el crecimiento de la Argentina. Eugenia, una cosita con respecto a esto que decís del volver, ¿no?, hacia atrás, que es parte también de lo que muchos tratamos de analizar cuando Milei habla de los pensadores liberales, liberales de esa época, ¿no? Liberales en lo económico, pero profundamente conservadores en lo político. Cuando vemos profundas diferencias con el planteo que hoy hace Milei, incluso de proyección del Estado argentino, incluso con esas bases o si queremos cimientos liberales que han construido algunas de las columnas que conocemos como Nación Argentina, como que si se quiere, liberal anarquismo, liberal libertario, como distintas categorías que se utilizan, no están planteando justamente cosas contrarias incluso a este liberalismo del siglo XX o de fines del siglo XIX. Sí, para mí ahí hay como una ensalada rara en la que se reivindica a la misma altura a Julio Argentino Roca, que fue el constructor del Estado, que hoy mismo nuestro presidente denosta, con Domingo Faustino Sarmiento, con Alberdi, por Juan ejemplo. Bautista Alberdi, con Dalmacio Vélez Arfiel. Es gente que en la misma época se mataban entre ellos. Claro. Digo, discutían entre ellos por matices de un proyecto que tenía que ver también con un clima de época en el que había cosas que no estaban en discusión y había cosas que sí se discutían. Digo, la idea misma de nación se discutía, la idea misma de la nación deseable o del horizonte se discutía. Entonces, digo, me parece que hay un lugar en el que hay un recorto y pego, tipo una especie de Frankenstein. Sí. No es un rompecabezas, porque no es un todo coherente. Es una especie de Frankenstein en el que agarro la idea misma de anarcocapitalismo. Para mí es muy, muy rara, porque digo, el capitalismo se estructura en instituciones que el anarquismo buscaría destruir. Entonces, digo, me parece que hay como una especie de Frankenstein en la que agarro un pedacito de cada cosa que me va pareciendo linda porque tengo una idea general de lo que a mí me gustaría y todo junto no encuentro un cuerpo coherente, ideológico que me satisfaga. Entonces, bueno, me lo armo así, medio a la carta. Y te pongo unos fideos con dulce de leche porque total tengo ganas de ver qué onda. Lo dice la verdad número 13, ¿no? Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Y un poco esto lo que grafica es esto, ¿no? No hay una doctrina concreta de este sector más que el hacer negocios. Es que es eso, sí, me parece que detrás de la intención de encontrar un aval, una legitimación ideológica, filosófica, ontológica, de hacia dónde estamos yendo, en el fondo es eso. En el fondo es, si los dejáramos hacer negocios tranquilos, nadie patalearía y tampoco haría falta tanta palabra. Pero allí estaremos haciéndole honor a la historia y en este caso a la historia del movimiento obrero argentino como el día de ayer y como seguramente nos tocará esta etapa, que siempre es muy importante poder recuperar los mejores capítulos de nuestra historia. Así que Eugenia, muchísimas gracias por esta columna como por todas las otras que quedarán cargadas en YouTube para los como nosotros, que es la primera vez que podemos escucharla en vivo, pero pueden ir a YouTube y googlear, poner directamente Eugenia Yunis, columnas, y van a aparecer distintas que han hecho. Los otros días escuchaba una de San Martín muy espectacular, voy a decir, para hablar del padre de la patria. Así que bueno, muchísimas gracias. Y no dije nada. No, te dejaba para saludar porque ya en un momento vamos a tener que ir cerrando No hay playa, pero bueno, obviamente gran columna que quedará cargada en YouTube para que todos la puedan escuchar. Muchas gracias, que tengan un lindo día y nos vemos el jueves que viene. Fuerte abrazo, Eugenia, muchas gracias. Ahora. Pasaba Eugenia Yunis con su columna.